Guerra hispano-norteamericana Gachupina Gabacha. La tirada diaria del Morning Journal superó el millón de ejemplares tras el hundimiento del Maine y la entrada de Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense, una guerra que algunos llamaron la Guerra del Journal, debido a la inmensa influencia del periódico a la hora de provocar la indignación estadounidense contra España. Gran parte de la cobertura que condujo a la guerra, comenzando con el estallido de la Revolución Cubana en 1895, estuvo contaminada por rumores, propaganda y sensacionalismo, y los periódicos amarillos fueron considerados los peores infractores. El Journal y otros periódicos neoyorquinos eran tan parciales y estaban tan llenos de errores en sus informaciones que la cobertura de la crisis cubana y la subsiguiente guerra hispano-estadounidense se citan a menudo como uno de los hitos más significativos en el ascenso del periodismo amarillo sobre los principales medios de comunicación. Enormes titulares del Journal atribuían la destrucción del Maine al sabotaje, algo que no estaba basado en ninguna prueba. Esta información avivó la indignación contra España entre los lectores del periódico en Nueva York. La cruzada del Journal contra el dominio español en Cuba no se debió a un mero patrioterismo, aunque los ideales democráticos y el humanitarismo que inspiraron su cobertura se han perdido en gran parte para la historia, al igual que sus heroicos esfuerzos por encontrar la verdad en la isla en circunstancias inusualmente difíciles. El activismo periodístico del Journal en apoyo de los rebeldes cubanos se centró más bien en las ambiciones políticas y empresariales de William Randolph Hearst. Quizá el mito más conocido del periodismo estadounidense sea la afirmación, sin ninguna prueba contemporánea, de que el ilustrador Frederick Remington, enviado por Hearst a Cuba para cubrir la guerra de independencia de Cuba, telegrafió a Hearst para decirle que todo estaba tranquilo en Cuba. Se dice que Hearst respondió: "Por favor, quédese. Usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra". Hearst se dedicó personalmente a la causa de los rebeldes cubanos y el Journal realizó algunos de los reportajes más importantes y valientes sobre el conflicto, así como algunos de los más sensacionalistas. Sus historias sobre la rebelión cubana y las atrocidades cometidas por España en la isla, muchas de las cuales resultaron ser falsas, estaban motivadas principalmente por la indignación de Hearst ante la brutal política española en la isla. Estas habían causado la muerte de cientos de miles de cubanos inocentes. La historia más conocida fue la del encarcelamiento y fuga de la prisionera cubana Evangelina Cisneros. Aunque Hearst y la prensa amarilla no causaron directamente la guerra de Estados Unidos con España, inflamaron la opinión pública de la ciudad de Nueva York hasta un punto febril. Las élites neoyorquinas leían otros periódicos, como el Times y el Sun, mucho más moderados. El Journal y el World eran periódicos locales orientados a un público muy amplio de la clase trabajadora de Nueva York. No figuraban entre las 10 principales fuentes de noticias de los periódicos de otras ciudades, y sus historias no causaban sensación fuera de Nueva York. La indignación en todo el país procedía de la evidencia de lo que España estaba haciendo en Cuba, una influencia importante en la decisión del Congreso de declarar la guerra. Según un historiador del siglo XXI, el Congreso declaró la guerra porque la opinión pública estaba asqueada por el derramamiento de sangre y porque líderes como McKinley se dieron cuenta de que España había perdido el control de Cuba. Estos factores pesaron más en la mente del presidente que los melodramas del New York Journal. William Randolph Hearst viajó a Cuba con un pequeño ejército de reporteros del Journal para cubrir la guerra hispano-estadounidense. Llevaron consigo un equipo de impresión portátil que se utilizó para imprimir un periódico de una sola edición en Cuba una vez finalizada la contienda. Dos de los corresponsales del Journal, James Creelman y Edward Marshall, resultaron heridos en los combates. Un líder de los rebeldes cubanos, el general Calixto García, regaló a Hearst una bandera cubana acribillada a balazos en agradecimiento por el importante papel de Hearst en la liberación de Cuba.